queridos y queridas estudiantes, esta semana hablaremos sobre los métodos de la filosofía. Durante este tiempo hemos estado recordando qué era la filosofía, cuál era su origen, sus principales temas y preguntas. Esta semana vamos a recordar los 3 métodos de la filosofía que vimos el año pasado. Por ello, el objetivo de esta clase va a ser recordar las principales características de los 3 métodos de la filosofía tratados el año pasado. Como ustedes recordarán, la palabra método significa camino a seguir. Esto quiere decir que el método es la forma o procedimiento por el cual nosotros vamos a seguir para poder alcanzar una verdad. Dependiendo de qué método sea, vamos a ver cuál es el camino a seguir, cómo comienza, cómo termina, cómo se desarrolla, etc. El primer método que vimos el año pasado es el método socrático, que es el método que se le atribuye a este famoso filósofo Sócrates. Él establece el diálogo como una búsqueda colectiva. En el fondo, alcanzar la verdad para Sócrates va a ser algo que se logra únicamente en el diálogo con otros. Este método comienza con la pregunta ¿qué es algo? Por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Etcétera, etcétera. Y esta pregunta la realiza el filósofo a sus interlocutores y ellos van a tratar de responderla. Y en ese camino se va a ir desarrollando un diálogo que se va a caracterizar, como dice aquí, por la ironía. Esto quiere decir la capacidad que va a tener el filósofo de cuestionar constantemente al otro para lograr finalmente la mayéutica, que es el momento en el que el interlocutor, luego de ser cuestionado múltiples veces, va a lograr alcanzar una verdad. Por eso Sócrates se decía a sí mismo que él era un partero, es decir, una persona que ayudaba a los otros a parir sus propias ideas, unas ideas que según él ya estaban en el interior de las personas. O sea, todas las personas poseían la verdad y tenían que, mediante este método, ir sacándola hacia afuera. Otro de los métodos que vimos el año pasado es el método de los experimentos mentales. Los experimentos mentales van a ser un proceso de la imaginación que nos va a permitir plantear una situación hipotética que esté más allá de los límites que nos plantea la realidad para poder pensar la manera o pensar situaciones que nos permitan entender o resolver un dilema. Un ejemplo que vimos el año pasado era el del gato de Schrödinger, que es un experimento mental que se utiliza para explicar la mecánica cuántica. En el fondo, la gracia que tiene este método es que nosotros podemos imaginar cualquier tipo de situación, ya sea real o ficticia, lo que nos va a permitir ir explicando la naturaleza de ciertas cosas. Este método consiste en usar la imaginación como una herramienta. El último método que vimos el año pasado es el método analítico. El método analítico consiste en un análisis lógico de conceptos que buscan distinguir las causas de los efectos. En el fondo va a ser un análisis que va a comenzar con un concepto, por ejemplo, la belleza, la justicia, el bien, etc. Y va a buscar distinguir causas y efectos, es decir, cosas que provocan, por ejemplo, cosas que hacen que algo sea bello y los efectos que provoca, por ejemplo, la belleza. Lo que va a hacer este método es ir desmembrando este concepto a partir de una serie de enunciados y cada uno de estos van a ir explicándose uno a uno. En el fondo se va a separar este todo que podría ser, por ejemplo, la belleza en sus distintas partes, o sea, qué cosas componen la belleza, por ejemplo. Y cada una de esas que yo creo que la componen, tengo que ir argumentándola. O qué efectos tiene la belleza, por ejemplo. Y también tengo que ir uno a uno, descomponiéndolos y argumentándolos. Para finalizar esta clase, entonces, lo que nosotros vimos hoy día fue un pequeño recordatorio de los métodos de la filosofía, 3 métodos diferentes, 3 formas o herramientas diferentes para poder pensar que nos entrega la filosofía.